Aleluya, aleluya. Estamos en vivo. Estamos en vivo y a todo color. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Estamos en vivo, mi gente. Saludos a todas esas personas, ¿verdad?, que van a empezar a conectarse. Este es tu programa Tiempo de la Ciega. Tiempo de la Ciega, ¿verdad? Tuvimos un pequeño problema el sábado pasado, ¿verdad? Pero estamos aquí para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que hoy traemos un programa muy especial, un programa que yo sé que será de mucha bendición, que yo sé que será de gran edificación para todas esas personas que nos escuchan, todas esas personas, ¿verdad?, que van a empezar a conectarse. Les pido de corazón que le den share y compartan el video, hermano, para que esta palabra sea, ¿verdad?, transmitida por medio de las redes sociales. Nos pueden conseguir en YouTube también, en youtube.com/Tiempo de la Ciega. Ahí tenemos todos nuestros videos, ¿verdad? Y queremos mandarle saluditos muy especial a todas esas personas de allá de Ecuador, de Nicaragua, América Latina, Honduras, toda esa gente de Colombia, Venezuela, todos esos latinos que siempre están conectándose en Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo. Un beso, un abrazo a la familia extendida de la fe. Sabemos, ¿verdad?, que Dios ha levantado estos programas para edificación, así que los muchachos se dirigen a la audiencia para, ¿verdad?, empezar con este programa. Dios les bendiga, hermanos, una vez más aquí, ¿verdad?, en Tiempo de la Ciega. Estamos agradecidos y gozosos de poder estar aquí con ustedes una vez más, llevando palabras que edifica a cada uno de sus corazones, al igual que a nosotros nos ha edificado también. Y contento de poder estar aquí, ¿verdad?, con nuestros hermanos Yamil, nuestro hermano Jorge. Y quédese ahí, esté sintonizado, no se despegue, que hay una palabra de Dios, ¿verdad?, directa, que va a tocar su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, saludando a todos los hermanos a través de este medio, ¿verdad? Allá en los diferentes países que mencionó el hermano Yamil, que algunos nos conocen, allá en Nicaragua y en Ecuador. Amén. Saludos al hermano Ogalo allá en Ecuador y a toda su familia, gloria a Dios. Y a mi esposa Elizabeth, que está allá mismo conectada, y a todas aquellas personas que nos escuchan, mi hijo por allá en Fort Lauderdale, que también a veces se conecta, Padre amado, a mi primo por allá en Wisconsin, y otros lugares en Puerto Rico, algunas personas que nos escuchan también. Amén. Padre, en esta tarde vamos a hablar tu palabra. Gracias, y esté ahí conectado, esperando recibir algo de parte de Dios para usted, porque Dios siempre, cuando usted espera en el Señor siempre trae lo que usted necesita. Amén, eso es así. Yo siempre creo, ¿verdad, hermano Jorge?, que Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Amén. Que Dios no es un Dios aburrido y que Dios siempre busca la manera de llegar a las personas, ¿verdad? Y lo está haciendo por medio de este programa Tiempo de la Ciega, para todas esas personas, ¿verdad?, que se están empezando a conectar. Así que dele share, hermano, comparta el video para que esas personas que usted tiene en su Facebook puedan escuchar palabra de Dios. Y vamos a estar, ¿verdad?, vamos a escuchar una cancioncita que tiene que ver con el tema de esta tarde, ¿verdad, Joel? Bajo el tema No te amedrentes. No te amedrentes. No te amedrentes. No te amedrentes. Eso me recuerda como cuando salía a ver esas películas de fantasmas que salían así, le metían miedo a la gente y la gente como que, ay, cogían miedo. Ajá. Así que mira, hoy te vamos a traer un tema bien bueno que dice no te amedrentes. Vamos a escuchar esta canción, esta alabanza, ¿verdad?, para la gloria del Señor Jesucristo, y empezamos con el programa después de este tema. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Eso es. Escucha esta alabanza, hermano, ahí, recapacite, ¿verdad?, examínese. Si usted se siente decaído, si usted se siente, ¿verdad?, que usted ha perdido la fuerza, hoy es una buena tarde para que usted se vuelva a levantar. En el campo de batalla y escucho que a mi oído susurrar: si tienes miedo, vuélvete a tu casa.
y comienzo a mirar alrededor, muchos corriendo lleno de temor, los que me decían yo te voy a amar, han soltado su espada y me han abandonado. Pero escucho una voz dentro de mí, tú no estás solo, quedan 7,000, yo soy aquel quien pelea por ti. Y entonces yo decidí Escucha. que no voy a correr, Vamos a correr. no voy a correr. Un hombre como yo, Mantenerse en la brecha que Dios te ha llamado. lleno de valor, lleno de poder, no voy a correr, No te no amedrentes. voy a correr. Un hombre como yo, lleno de la unción, lleno de valor, lleno de poder. Vamos allá. De momento siento una fuerza extraña que se infiltra en el campo de batalla. Infiltrando al enemigo. Se levanta contra mí, lleno de enojo, me dijo Ahora que viene la amedrenta. si te levanta, anda por tu familia. Si te levanta, anda por tu salud. Si te levanta, yo tu ministerio me decía, no te atrevas a cargar esa cruz. Si te levanta, anda por tu familia. Así te puede decir el enemigo en esta tarde. Anda por tu salud. Pero tú le vas a decir esto. Se me olvida, Satanás, yo no ando solo. Conmigo anda Jesús. No voy a correr, Así que si contigo anda Jesús, no vas a correr. No te amedrentes. lleno de la unción, lleno de valor, lleno de poder. No voy a correr, no, 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 que lo sepas esa vez, que lo sepas Zambara, y Sevilla también. No voy a correr, 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 no voy a correr. Aleluya. No voy a correr, no voy a correr, yo no voy a correr, yo no voy a correr, voy a permanecer, voy a permanecer. Eso es. Aleluya, no voy a correr. Oye, el enemigo se ha levantado contra ti y cuántas otras cosas se pueden levantar contra tu vida, pero hoy Cristo te viene a decir que está de tu lado y no hay por qué temer. Amén. Así que, ¿verdad? Aleluya. Vamos a entrar en el tema de esta tarde del Señor. Así que, hermano, comparta el video, comparta la aplicación para empezar con este tema. No te amedrentes. No te amedrentes, te dice el Señor en esta tarde Gloria. poderosa del Señor. Así que en esta tarde nuestro hermano Luis J. Santiago, nuestro hermano Joel, tiene la parte, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Así que, Joel, sin más preámbulos, vamos a empezar. Dios les bendiga una vez más, hermanos. No te amedrentes, hermano, bajo el tema no te amedrentes en la tarde de hoy, en la noche de hoy. 6 de la tarde para Orlando, 7 de la noche para Puerto Rico, los que están por allá y quieran, ¿verdad?, escuchar esta palabra. Que nos basamos, ¿verdad?, en la historia de Nehemías, en el capítulo 6 de Nehemías, versículo 9
¿verdad? Vamos a hablar de un poco de lo que fue la historia de Nehemías, el por qué le pusimos este tema, no te amedrentes, hermano. Y quiero que vayan todos con nosotros a leer ese versículo, ¿verdad? Que usamos de base para ir enfocándonos en lo que es el tema de hoy, la introducción, ¿verdad? El capítulo 6 del libro de Nehemías, todos búsquenlo por ahí para que lo escuchen, hermano, para que siempre estén con nosotros. Nosotros nos gusta usar muchos versículos para que usted vea que esto es palabra de Dios y así puedan leer con nosotros todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Amén. El versículo 9 del capítulo 6 de Nehemías, que dice: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Alabado sea el nombre Gloria a de Dios. Cristo. Esas eran palabras, ¿verdad?, de Nehemías, hablándole al Señor. Vamos un poquito a hablar, ¿verdad?, de la historia de lo que fue ese llamado, esa encomienda, esa misión necesaria que tuvo en su época, ¿verdad?, Nehemías, que era una persona, fue una de estas personas que sobresalió, uno de los hombres ilustres del Antiguo Testamento, y tenía una encomienda que yo digo que para muchos de nosotros en la actualidad pues es algo que muchos los ven difícil, muchos los ven como que sí, vamos para allá, pero hasta que usted no está en el fogón, como nosotros decimos, hasta que usted no está en el momento, ¿verdad? Pues usted no puede vivir lo que Nehemías tuvo que hacer, lo que Nehemías hizo para cumplir el propósito de Dios, para lo que fue llamado, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al libro de Nehemías, en los primeros capítulos, vemos que Nehemías era el copero del rey. Nehemías habló con estos hombres, que le está preguntando a estos hombres, a estas personas. Él le dice qué es lo que está pasando con mi pueblo, qué está pasando con después de esta caída, cómo está mi pueblo, de donde mis raíces, de donde yo fui criado, la descendencia de mi familia. Estos hombres le hablan a Nehemías y le dicen no unas palabras muy buenas. Le están contando una historia desalentadora, ¿verdad? Que le están diciendo a Nehemías qué era lo que estaba pasando con su pueblo, y al escuchar estas palabras, Nehemías, ¿verdad? Se entristece su corazón, dice la Biblia en el primer capítulo. Nehemías le da tristeza, sus sentimientos, ¿verdad? Se acongojaron, y Nehemías comienza a orar y a ayunar por su pueblo. Exacto. Porque su corazón estaba entristecido, porque estaba escuchando que estaba desolada, estaba en tristeza, estaban derrumbados, ¿verdad? Era un pueblo que ya estaba en su caída, y eso no era lo que Nehemías había visto en su crecimiento de sus raíces, lo que le habían enseñado, ¿verdad? Esa religión donde se crió. Entonces Nehemías tenía esta posición con el rey de ser copero, ¿verdad, Jorge? Que es una posición que no es tan fácil tú llegar a ser copero de un rey. Nehemías era una persona que él vivía bien. Él vivía en un castillo con el rey de Persia, él estaba bien, estaba cómodo. Vemos a Nehemías que era copero del rey, pero su corazón estaba entristecido por la situación que estaba pasando su pueblo, como mismo pasa cuando una persona, ¿verdad?, en la iglesia o una persona que ama la obra del Señor, una persona que ama su casa, su hogar, y ve que está pasando algo al alrededor que no es bueno, que no es positivo, pues tú te vas a entristecer. Tu corazón va a entristecer, porque estás viendo la necesidad de un pueblo, la necesidad de lo que está a tu alrededor. Y eso era lo que estaba pasando Nehemías, que me impacta. Le hablaba a los muchachos y les decía que en esa oración que él hace en el primer capítulo, diciéndole al Señor para que el Señor, ¿verdad?, lo condujera y le dijera el propósito de él, que lo ayudara, le estaba pidiendo al Señor que a la misma vez tocara al rey, para que el rey le diera la oportunidad de él ir a ayudar a su pueblo. Exacto. Porque hablábamos de que como decía el hermano Jorge aquí ahorita, él podía hasta conseguirse la muerte, diciéndole al rey, no, yo necesito ir para allá. Pero él le ora al Señor para que Dios obrara allá en el rey, para que cuando él fuera a contarle la situación, ya Dios hubiera hecho la obra en ese rey. Dice la Biblia que en ese día en particular, el rey ve a Nehemías triste
y le habla y le dice: Nehemías, pero ¿qué te pasa? No te ves igual, tu rostro ha cambiado, tú no eres el mismo, porque no estaba viendo la misma actitud de Nehemías ante él. Entonces Nehemías tiene el atrevimiento de contarle qué era lo que estaba pasando con su pueblo. Eso está en los primeros capítulos de la historia de Nehemías. Lo estoy contando para que usted vaya llevando de lo que le queremos traer en el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Él le cuenta la historia. Entonces ya Dios había bregado con ese hombre. Espiritualmente ya Dios estaba bregando con el rey para que cuando Nehemías le dijera el propósito de que él tenía que ir a ayudar a ese pueblo donde él vino, el pueblo de donde fue criado, de su descendencia, ese rey le diera la verde. Exacto. El rey le dice: dime, ¿qué tú necesitas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos días vas a estar por allá? Dime. Entonces Nehemías le dice y el rey le da todo. O sea, algo que todos pensaban: adiós, pero ven acá, yo imagino a Nehemías en ese momento: teatro, no tuve que hacer nada, el rey rápido hasta me está diciendo que me lleve lo que necesite, me está proporcionando toda la ayuda necesaria, ¿verdad? Entonces en esa situación pues vemos la historia de Nehemías cuando ya sale de allá, bendecido por el rey, a hacer la voluntad de Dios. Nehemías tenía el propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén, de Judá, un pueblo que estaba derribado, como cuando mismo tú como persona, cuando mismo nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida está derrumbada, nuestra vida está decaída. Cuando Cristo no está en tu corazón, en tu vida, tú estás desolado. Tu vida está entristecida, por más que tú lo quieras ver de otra manera, ¿verdad? Tú puedes reflejar algo de frente, pero cuando Cristo no está, no hay murallas en tu vida espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ese era el propósito de Nehemías, hacer las murallas. Iba ya encomendado. Nehemías era la persona que Dios había escogido, porque cuando hace falta alguien, cuando está todo derrumbado, desolado, caído, solamente hace falta una persona que sea la que se levante. Solamente Dios necesita una persona que sea la que tome el timón. Solamente Dios necesita a una persona que sea la que encienda los carbones. Exacto, amén. Y ese era Nehemías. Nehemías era la persona que se iba a encargar de preparar al pueblo para que reconstruyeran sus muros, reconstruyeran otra vez su creencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero vemos cuando Nehemías, ya vamos por los capítulos 3 y 4 de Nehemías, cuando ya empieza la historia de cuando él llega, ve todo destruido, más entristecido, ¿verdad? Vemos, aquí es que entra el tema: no te amedrentes. Porque es que entonces ahí es que se levantan el Sanbalá, el Tobías, que son personajes que están en esta historia, que son gente gobernantes de las ciudades y pueblos adyacentes a donde se encontraba, ¿verdad?, el pueblo judío, Jerusalén. Entonces estas personas se levantan en contra de la voluntad a la que fue llamado Nehemías de reconstruir esas murallas. Amén. Sí, y fue algo que de verdad me impactó, porque cuando tú pones a ver, cuando él estaba en el palacio, dice que se encontró con estos judíos, que eran hermanos de él, y dice que, ¿verdad?, después que salieron de allá de Babilonia, pues todo estaba destruido, porque sabemos la historia del rey Nabucodonosor, que fue el que se llevó al pueblo de Israel cautiverio, y destruyeron la ciudad de Jerusalén por completo. Entonces, después que pasaron los años, ellos salieron del cautiverio, pero lo más que me impacta es, Joel, que todo esto Dios se lo había advertido al pueblo de Israel. Amén. O sea, que ellos estaban pagando unas consecuencias por su desobediencia. Sí, Señor. O sea, que esas murallas habían sido destruidas por causa de la desobediencia del pueblo. Pero Dios, en su misericordia, siempre vuelve y brinda una nueva oportunidad. Amén. Siempre y cuando nosotros nos humillemos delante de su presencia, Dios siempre está dispuesto a levantar esas murallas. Entonces, ¿qué pasa? Escoge a Nehemías, ¿verdad?, para usarlo como líder, ¿verdad?, para como punto de empezar la obra, y lo envía hacia el pueblo para que entonces motive al pueblo a empezar a trabajar para volver a encaminarlo donde Dios siempre ha querido tenerlo desde el principio, Jorge. Porque ellos se habían descarrilado del propósito de Dios. O sea que Dios está usando a Nehemías para volver otra vez a encarrilar al pueblo de Israel donde Él siempre ha querido que estuviesen. Amén. Una de las cosas que tenemos que ver es que dice que la muralla estaba en el suelo. Los enemigos habían destruido la muralla. Cuando tú estás caminando en el Señor, la Biblia dice en el libro de Job que tú tienes un vallado alrededor tuyo.
Y un vallado no es otra cosa que una muralla alrededor tuyo por la cual el enemigo no puede saltar, porque ese vallado evita que el enemigo se meta. Pero si tú abres una puerta o si tú te descarrías en las cosas de Dios, el enemigo puede destruir esas murallas. Si hay una grieta en la muralla, el enemigo va a entrar por la grieta en la muralla. Entonces el enemigo te va a hacer guerra desde adentro. Y al enemigo hacerte guerra desde adentro, va entonces a exterminar ese vallado que Dios puso sobre ti. ¿Y qué sucede? Que tú vas a estar en afrenta. Hay personas que hoy en día están en afrenta. Usted lo ve descarriado, andan mal, no andan bien con Dios. ¿Por qué? Porque abrieron una puerta o una brecha por donde el enemigo se metió y ahora están en afrenta. Ahora están en vergüenza. Hay personas que usted le habla de Dios y dice, no, yo estuve ahí, pero ya no estoy ahí. Ahora estoy haciendo esto y esto y esto. Volvieron a las viejas mañas, a los viejos hábitos, y usted ve que están en gran afrenta y en gran tristeza. Pero si ellos solamente miran al Señor y dicen, Señor, yo quiero volver a edificar los muros. Yo quiero volver a levantar esos muros para yo salir de la afrenta y de la vergüenza en que yo vivo. El Señor tiene misericordia, el Señor te va a decir, te voy a dar el tiempo para que lo hagas. Aleluya, eso es. Y Dios te va a restaurar, y Él va a restaurar tus murallas, Él va a restaurar las puertas, Él va a poner los cerrojos en su lugar, y el enemigo va a tener que volver a quedarse fuera. Entonces tú vas a poder pelear contra tus enemigos y tener un vallado alrededor tuyo que te va a proteger. Y el enemigo de las almas no va a poder tocar tu vida para dañarte y tirarte otra vez en afrenta. Amén. Amén. Y pasa, ¿verdad?, que en la historia, ¿verdad?, cuando ya Nehemías llega hasta allá, ya él va con el propósito de restaurar, ¿verdad?, esos muros. Él tiene que empezar a activar la gente, a activar al pueblo, a decirle, no, llegamos, Dios me dio palabra y aquí estoy que levantarlo. Entonces Nehemías empieza a hacer que esas personas se animen a buscar gente para que lo ayuden a reedificar, porque ya él iba con un propósito. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en el capítulo 4, que cuando Sanbalá era uno de los gobernantes el gobernante de Samaria en esa época, que son como decir pueblos alrededor de donde tenía que hacer el trabajo Nehemías, ¿verdad? Se levantaron contra ellos, alabado sea el nombre de Jesús, y dice la palabra que dice que en el capítulo 4, versículo 7, dice que pero aconteció que oyendo Sanbalá y Tobías y los amonitas que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Sanbalá estaba, uno de los gobernantes se unió con otros, con Tobías, que era otro de los amonitas. Estaban todos, ya se estaba regando la voz de que se estaban levantando los judíos a reparar las murallas. Ya ellos estaban escuchando de que había alguien que estaba animando a la gente de que se tenían que levantar las murallas, y eso les dio cólera a ellos, los molesta, ¿verdad? Y a mí me impacta porque yo digo, pero ¿por qué ellos se molestaban al ver un pueblo progresar? ¿Por qué ellos se molestaban en ver otras personas que ellos ni siquiera tenían que ayudarlos, no tenían que proveerle ningún dinero para el muro? O sea, ¿cuál era el propósito de ellos molestarse, de querer hacerle daño, hasta donde llegaba la maldad de esta gente, ¿verdad? Estas personas, que dice la palabra en la historia que el mismo Nehemías tuvo que ponerle armas a la gente mientras construían, una arma aquí y la otra mano para seguir. Vamos a construir, pero coge esta espada por si acaso viene aquel a tratar de hacerte daño a ti o a tu familia. Esté pendiente porque tenemos que construir. ¿Por qué? Porque había un propósito. Porque Nehemías era la persona encargada de que hacer cumplir de que esas murallas fueran edificadas. Alabado el nombre de Jesús. Ya él venía con el vaqueo del rey. Y él venía con el vaqueo del rey celestial y el rey terrenal. Alabado sea el nombre de Cristo. No había el porqué de él dar para atrás a esa encomienda que Dios le había dado, ¿verdad? Exacto. Entonces vemos esta historia cuando esta gente se le pegan a levantar, como mismo pasa en la actualidad. Tú puedes verlo en el mundo, lo puedes ver en las iglesias, se pegan a levantar personas, a hacer, ¿verdad?,
en contra del propósito de Dios, a verte a ti levantado, decirle, ahí viene Mera, ahí viene Yamil, ahí viene Jorge, ahí viene cualquier persona, podemos usar ejemplos, los uso a ellos porque son lo que me viene a la mente en esta hora, ¿verdad? Pero pega tú a levantarte, a hacer la voluntad de Dios, a crecer, tú pegas a levantar muros, pegas a inducir gente a que leen la palabra, inducir gente a que aprendan el verdadero evangelio, aprendan la buena doctrina. Entonces se levantan estos Zambalá, estos Tobías, estos amonitas, esta gente alrededor tuyo, que son los que se encargan, ¿verdad?, de pisotear la obra a la que Dios te encomendó. Que se molestan cuando ven que se está haciendo algo bueno en la obra de Dios, porque yo me recuerdo cuando yo estaba en el mundo, pues que el enemigo tenía mis murallas destruidas. Amén. Pero una vez, ¿verdad?, el Señor viene a mi vida y yo acepto a Cristo como mi único Salvador, entonces el Espíritu Santo empieza a construir esas murallas en mi vida. ¿Y qué hace el enemigo? Empieza a amedrentarme. ¿Cómo me amedrenta? Pues diferentes maneras que cuando uno quiere venir al Evangelio, siempre hay un tropiezo. Jorge, por eso es que la gente del mundo, cuando tú ves que tú les predicas la palabra y le hablas de Jesús, tú lo ves que siempre hay como una oposición, como que hay un pero, como que es que no puedo, porque es que el trabajo, porque es que es aquello, lo otro. Entonces ahí tú puedes ver que siempre hay ¿verdad? Siempre está la amedrentación. ¿Será correcta esa palabra? Sí. Es una amedrentación de parte del enemigo para que tú no te acerques a Cristo, para que tú no te acerques al propósito que Dios siempre tiene para el ser humano. Porque como estábamos explicando ahorita, Dios siempre quería que el pueblo de Israel se mantuviera bajo sus estatutos, bajo sus ordenanzas, pero al ellos desobedecer, se salieron de esas ordenanzas, le abrieron la puerta al enemigo, el enemigo destruye las murallas, pero Dios en su misericordia vuelve otra vez a darle la oportunidad para volver a reconstruir las murallas, pero en ese proceso, hermano, de reconstruir todas las murallas del país, de Jerusalén, del pueblo, de levantarse. Eso habla de que había un ánimo decaído y ahora Dios está levantando el ánimo. En ese proceso, entonces el enemigo se trata de amedrentar para que no te levante, para que las murallas no vuelvan a ser construidas, porque él sabe que si las murallas vuelven a ser construidas, ya no se le va a hacer tan fácil entrar a esa ciudad. Tú te vas a volver más fuerte. Y para los que no sepan lo que significa amedrentar, es cuando, ¿verdad?, cuando hacen sentir temor a alguien o a algo. Es cuando tú causas miedo, cuando tú intimidas a alguien. O sea, te causa ese temor. Eso es lo que es amedrentar, para que usted pueda entender cómo es que el enemigo trata de amedrentarnos a nosotros y a ustedes con el propósito. Siempre que sea algo en pos de Cristo, de Jesucristo, todo lo bueno, todo el plan, porque Dios tiene un plan en cada uno de nuestras vidas. Entonces ese plan nosotros tenemos que asegurarnos de que se cumpla. Amén. Pero el enemigo se levanta a amedrentarte para dañarte el plan. Amén. Para que tú no cumplas el propósito de ese plan que Dios creó para ti, ¿verdad? Entonces ahí es que nosotros tenemos, como mismo Él les daba armas a ellos para que se prepararan. Asimismo el Señor nos ha dado armas espirituales a nosotros para que podamos defendernos en el momento de cuando tú estás edificando, porque cuando tú vienes a los caminos de Cristo y te conviertes a Cristo, tú empiezas a edificar tu vida espiritual. Tú la vas llevando, vas montando bloque a bloque, vas montando pared por pared, edificando esos muros para que tú ir creciendo. Pero usted tiene que entender que mientras usted va edificando, el enemigo se está levantando para tumbarte las paredes, para amedrentarte, para que no lo hagas, como dicen en Puerto Rico, si tú eres de la calle, la jerga dice, me quieren meter los mochos, o me quieren encejar las cabras en el corral. Así mismo decimos allá en Puerto Rico cuando alguien nos quiere, ¿verdad?, amedrentar. Exacto. Así que se dice en la calle, ¿verdad? Entonces, hoy yo te digo una cosa. El enemigo siempre va a tener una forma de amedrentarnos y querer amedrentarnos, y eso es constante. El enemigo es constante, él no cede. Una cosa tiene Satanás, que Satanás no cede, Satanás no echa para atrás. Satanás quiere ir para adelante y para adelante y para adelante, y siempre el enemigo va a estar ahí para amedrentarte. Cualquier cosa que tú quieras hacer en la fe, si tú estás edificando las murallas, no piense que va a ser tan fácil. El enemigo te va a mandar a Zambalá y a Tobías. Te los va a mandar ahí para que te amedrentes y te digan, no, mira, tú estás orando mucho, cógelo suave porque te puedes volver un fanático. O tú estás ayunando demasiado, no ayunes mucho porque te vas a poner flaco, te vas a debilitar, vas a perder tu salud. Y el enemigo tiene muchas técnicas que él usa para que tú no hagas lo que realmente Dios quiere que tú hagas. Entonces, cuando tú eres una persona que tiene en tu corazón el deseo ardiente de buscar a Dios y que tú te quieres envolver
en una situación bien tremenda con el Señor, y allá tú te vas y oras de noche y te levantas de madrugada a buscar a Dios y ayunas y buscas a Dios, la gente dice, este está fanatizado. Pero no es que está fanatizado, es que esa es la vida que Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos a todos a estarnos escondidos en Él. Amén. Dios quiere que nosotros vivamos escondidos en Él. David decía, mi escondedero y mi refugio lo eres tú, Señor. Entonces, Dios es un escondedero. Dios es un lugar donde cuando las situaciones vienen, tú te escondes en Él. Y tú sabes qué sucede, que Dios te rodea. Amén. Dice la Biblia, con su escudo me rodea, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor te rodea con su escudo, ¿qué pasa con Satanás? Que ese escudo Satanás no le puede meter mano a eso. ¿Cómo fue que dijo Jesús, que le dijo, Jerusalén, Jerusalén? Sí, que ¿Cuántas veces te he tratado de recoger como la gallina recoge a sus polluelos y los mete debajo de la sala, porque Dios siempre ha querido protegernos, eso es así, del enemigo, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que Nehemías trata de levantar estas murallas para que es tipo de la bendición de Dios, que es tipo de la ala de Dios protegiendo, ¿verdad?, a su pueblo, siempre va a haber esta contradicción para que no se haga. Amén. Y vemos pues que Nehemías era esa persona que Dios necesitaba en ese momento para levantar a su pueblo, para ayudar a su pueblo. Nehemías es que cuando Dios ve todo destruido, Yamil, híjole, cuando Dios ve todo, que ya todo está desolado, que no ve esperanza ahí, que la esperanza es Dios, pero tú ves que las personas en su pensamiento humano, ya ellos no tienen con qué, porque en la debilidad es que Dios se perfecciona, dice la Biblia. Amén. Dios necesita solamente una persona. A una persona que sea esa llama encendida, lo que fue Nehemías en ese entonces, esa persona que se iba a encargar de preparar, de esa persona de traer esa llama prendida, ¿verdad? Esa persona de que cuando hay que levantarse a adorar a Dios, esa persona es la que se levanta y adora al Señor, cumple con el propósito, esa persona con ese empeño y ese desempeño de hacer el propósito el cual fue encomendado, porque cuando tú eres movido, ¿verdad?, en ese propósito celestial, las cosas tienen que cambiar. O sea, las cosas, hay algo tan impactante que todo lo que tú impactas a todo lo que te rodea. Cuando tú eres esa persona, ¿verdad?, de propósito, tú impactas todo lo que te rodea. Ahora, cuando usted impacta, usted tiene que entender que se levantan los zambales y los Tobías, entonces viene la amedrentaera, el miedo, te quieren meter miedo, no hagas esto, no hagas lo otro, no, vamos a hacer esto este año, pero ¿para qué? Se levantan estas personas, ¿verdad?, que siempre tratan de dañar, destruir el propósito de Dios en tu vida, hermano. Mire, yo aprendí que cuando el enemigo, que es el que te amedrenta, que es el que usa esas personas, ¿verdad?, para amedrentarte en tu vida, cuando tú estás en el propósito de Dios y el enemigo, Satanás se levanta a acordarte tu pasado, a acordarte todas las veces que tú le fallaste a Cristo, a acordarte, no, mira cómo tú eras, tú no vas a poder, mira lo que hiciste, le fallaste al Señor, contristaste al Espíritu. En ese momento usted tiene que aprovechar y decirle, mira, usted está destruido hace tiempo, pero yo todavía yo tengo el break. Amén. ¿Me entiende? Porque cuando usted se lo recuerda, es que él le molesta, es que usted puede entonces tener esa fuerza para usted poder seguir adelante. Y él se lo acuerda y usted le acuerda, usted ya está quemado en el infierno. Usted fue derrotado en la cruz del Calvario. Él le acuerda su pasado y usted le acuerda su futuro. Eso es así. Yo quiero leer ahí mismo en Nehemías capítulo 2, versículo 17, y vamos a leer el 17 y el 18, y mira lo que dice. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. O sea, número uno, reconocieron que estaban en mal. Después dijeron que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, cuando hablamos de oprobio, hablamos de deshonra, de vergüenza, hablamos de reproche. O sea, estamos viviendo una vergüenza, hermano. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos sin Cristo, cuando Cristo no es nuestra roca fuerte, nosotros somos una vergüenza. Nosotros estamos en oprobio, nosotros vivimos una vida en la ruina, hermano. Entonces, mira lo que dice, vamos a seguir leyendo en el 18. El 18 dice, entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando oyeron Sanballat y Tobías, el siervo amonita,
ese es el versículo 19. Dice, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Que os rebeláis contra el rey. El versículo 20 dice, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y edificaremos. Hermano, estamos viendo que primeramente Nehemías sabía para lo que Dios lo había llamado, Jorge. Él estaba seguro y claro de su llamado. Entonces, esas personas que me están viendo allá, que están escuchando este programa, usted sabe para lo que Dios lo llamó. Mucha gente sabe para lo que Dios lo trajo a los caminos, primeramente para la salvación, ¿verdad? Para ser salvo. Pero Dios ha puesto una obra en tus manos. Amén. Y el enemigo lo sabe, tu adversario lo sabe, tu vecino lo sabe, ¿verdad? Satanás lo sabe, el Señor lo reprende en esta hora. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa gente se levanta, cuando el enemigo se levanta, en el versículo 20, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Hicieron escarnio y amén, los cogieron y los pelaron para amedrentarlos. Hablaron de ellos, bochincharon, dijeron, Les metieron miedo. les metieron miedo para Pero ¿quiénes son ustedes que vienen de allá a tratar de hacer esto, a tratar de hacer lo otro? Porque están tratando de amedrentar la obra, el enemigo siempre tras bastidores, moviendo las masas para que no se construyera la muralla de Jerusalén o las murallas de Jerusalén. Porque él sabía que si se construían esas murallas, el pueblo iba a empezar a crecer. Y como estábamos hablando ahorita, el hermano Jorge decía que Jerusalén es tipo de la novia, de la novia de Cristo, la iglesia. Entonces, cuando nos vamos al ámbito espiritual, hermano, vemos que Jerusalén es la novia de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Cuando nosotros nos hacemos la novia de Jesús, nosotros empezamos a construir esas murallas, pero siempre va a venir la amedrentación, siempre va a venir el oprobio, siempre va a tratar de venir, ¿verdad?, lo negativo para que no lo haga. Entonces, todas esas personas que también que están tratando de conocer a Jesús y de venir al evangelio, siempre el enemigo se va a oponer. Y yo le digo a los amigos, hay una cosa que tú tienes que tener en cuenta. ¿Tú crees que el enemigo se va a ocupar de ir a amedrentar a los que están en el piso caído? Exacto. No, él no va a amedrentar a esa gente. Quien va a amedrentar es a la gente que él sabe que tienen un propósito y gente que están determinadas a caminar hacia adelante. Sí, señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, yo corro la carrera. Él dice, yo estoy corriendo una carrera, ¿verdad? Y Pablo decía muchas cosas de la carrera. Él decía, yo tengo que correr lícitamente, de manera que no me descalifiquen. Porque yo puedo ser heraldo para mucha gente y salvar a mucha gente, pero si a lo último yo hago algo que no es lo correcto, me van a descalificar. ¿Y de qué me valió haber salvado tanta gente cuando yo perdí la carrera? Entonces, hay muchas cosas con las que el enemigo te va a correr. Hermanos, son trucos que el enemigo tiene para bregar con la vida de cada hombre y cada mujer. De manera que no podamos edificar las puertas de Jerusalén en nuestras vidas. De manera que nosotros no podamos llegar y lograr la estatura de la plenitud de Cristo. Porque para usted edificar Jerusalén en su vida, la Biblia dice que Jerusalén es la novia. Y la novia se va a casar con el Señor en la venida del Señor. El novio va a venir a buscar a la novia. Oiga, y si usted no está preparado y no está vestido con los vestidos reales, usted no está vestido con los vestidos de lino fino y resplandeciente, ¿qué va a pasar? Usted se va a quedar acá abajo. No tiene vestido de novia. Y el enemigo te va a coger en la gran tribulación y va a acabar contigo. ¿Ok? Y en esta tarde nosotros te aconsejamos, hermano, sigue adelante. Eso es. No te amedrentes. No te amedrentes. Tú tienes un llamado de Dios, rompe a trabajar para el Señor y hacer lo que Dios te dijo que haga. No importa que nadie te ayude, sigue haciendo. Exacto. Sigue haciendo lo que tú vas a hacer, que a la larga Dios te va a dar la victoria, hermano. No salgas corriendo. No salgas corriendo, no huyas, porque van a venir situaciones difíciles. Van a venir situaciones difíciles en las que tú vas a decir, no puedo. Y es verdad, tú no puedes, pero Dios puede. Eso es. El Espíritu Santo va a venir sobre ti de manera sobrenatural. Y el Espíritu Santo te va a llevar a que tú hagas lo que tú pensabas que no podías, porque la Biblia dice que somos débiles,
¿verdad? Y tenemos que vivir en debilidad. Pero ¿por qué Dios quiere que nosotros vivamos en debilidad? Porque el fuerte y el grande es Él. Eso es. Dios quiere que nosotros podamos depender siempre de Él para que Él haga las cosas que realmente nosotros no podemos. Cuando usted ve que un hombre está haciendo mucho y está haciendo muchas cosas, y usted ve que un hombre está haciendo muchas cosas, hay que tener cuidado porque puede ser brazo de carne. ¿Ah? Y el brazo de carne hace. Pero cuando es el brazo de Dios, cuando es la mano de Dios, las cosas son diferentes, hermano, porque todo lo que el hombre hace se va a desboronar, a la larga se va a desboronar. No importa cómo sea, se va a desboronar. Acuérdese que se lo digo. ¿Por qué? Porque si usted edifica hojarasca, madera o heno, la obra se va a quemar. ¿Ok? Pero si usted edifica piedras preciosas, plata, oro, esa obra va a permanecer, porque aunque el fuego la pruebe, ninguna de las tres cosas se van a quemar. Amén. Porque el oro no se quema, la plata no se quema y las piedras preciosas no se queman, hermano. Lo que se quema es la madera, el heno y la hojarasca. ¿Ok? Y en esta tarde nosotros le aconsejamos, si usted quiere edificar la nueva Jerusalén en su vida, hermano, esto no es una obra fácil. Mírelo cómo fue para Nehemías. No fue fácil edificar. Lo primero que Nehemías hizo fue cuando se enteró de lo que había pasado. ¿Qué hizo? Orar y ayunar. Cuando usted quiere edificar la vida espiritual en su vida, hermano, nosotros tenemos que aprender que la oración y el ayuno son cosas importantes en nuestra vida. Que nosotros necesitamos orar a Dios y ayunar y humillarnos delante de Dios para que Dios nos venga a visitar y Dios nos dé la victoria en cada etapa de nuestra vida. Esto no somos nosotros, hermano. No es usted. No confíe en su fuerza, porque a la larga usted va a decir, ayuné 20 días y ahora estoy bien. No, hermano, ayune y ore, pero confíe que es Dios el que va a dar la victoria. Exacto. No son esas cosas hay que hacerlas, pero usted tiene que saber que usted está haciendo, usted lo hace para la gloria de Dios, y que estas cosas son meramente obras que Dios nos ha enseñado para que andemos en ellas. Amén. ¿Okay? Él las preparó, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros ahora caminemos en ella. Aleluya. Y Dios le va a ayudar a usted a caminar en esta vida. Si usted sinceramente de corazón busca a Dios, y usted se mete con el Señor, y usted saca un rincón en su casa, y allá en la esquina con Dios, usted habla en intimidad con Dios, Dios lo va a escuchar, y Dios va a venir en su rescate. Y como hizo con Nehemías, Dios le va, mire, ya Cristo le dio todos los materiales para que usted construya la muralla. Usted los tiene, ya Dios se los dio. Lo que tiene que ahora con sabiduría comenzar a edificar la muralla, y Dios le va a dar la victoria. Amén. Y vemos, ¿verdad?, que cuando hablaba, ¿verdad?, esta no es guerra de nosotros, esto es la guerra de quien te llamó. Alabado sea el nombre de Cristo, que me trae a recuerdo un versículo que apunté por aquí en el Segunda de Crónicas, ¿verdad?, capítulo 20, que habla, ¿verdad?, del rey Josafat cuando estaba en contra del ejército de Moab y Amón y los amonitas. Esa historia, ¿verdad?, cuando yo la leía, yo veía que dice la Biblia que Josafat le dio temor, se atemorizó, lo amedrentaron cuando le dijeron que el ejército era un ejército mucho más grande que ellos, que eran mucha gente, ¿me entiendes? Él le dio temor como ser humano, alabado sea el nombre de Cristo, pero como dijo Jorge, lo primero que hizo fue, vamos a orar y vamos a ayunar. Puso al pueblo a orar y ayunar para que Dios hablara y Dios le diera la victoria. Más adelante Dios usa una persona para hablarle al pueblo y le dice, esta no es guerra tuya ni batalla de ustedes. Exacto. La batalla aquí es mía, yo soy el que voy a combatir. Y después cuando tú terminas los versículos de esa historia, ¿verdad?, dice que el mismo Dios confundió a esos mismos ejércitos en el plan que ellos tenían de la batalla, y se mataron ellos mismos. Y Josafat no tuvo que mover un dedo para matar a ninguno de esa gente, alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando Dios levanta a Nehemías, ¿verdad?, con este propósito, ya es bien importante, que fue lo que aprendí en esta historia, el ejemplo que Nehemías da de una persona con autoridad, una persona que viene a cumplir el propósito de Dios, no importa quién se levante, no importa lo que escuche, una persona que tenía relación con Dios para poder entender que Él fue el que lo llamó. Alabado sea el nombre de Jesús. Como cualquier otra persona, como nosotros, hermanos, cuando nosotros entendemos en nuestro corazón el propósito de Dios en nuestra vida, para qué fue que fuimos llamados, usted va para adelante sin importar quién se levanta. Alabado sea el nombre de Jesús, porque ya le estamos diciendo aquí, esto no es de nuevo. El pueblo de judío
libro, desde el capítulo y el libro antes del libro de Esdras, ¿verdad, Yamil? Si no me equivoco, ya el pueblo había tratado, hermano, de levantar las murallas. Exacto. Y esa gente venían cansados de lo mismo, y que hacía que la gente, el gobierno, los más altos, los otros pueblos se levantaban y los pisoteaban, le paraban la obra. No, ustedes tienen que parar esto por orden del rey, porque iban y bochinchaban, iban y le decían al rey esto para que le pararan la obra, el pueblo judío. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios tiene un plan en su vida, siempre el enemigo va a tener el plan de destruir el plan de Dios. Y si tú puedes entender eso, todo el tiempo tú vas a decir, no, pues entonces yo me voy a poner, ¿cómo es que esto que le ponen a los caballos para no mirar para el lado? Una gringola, y usted va con esas gringolas en el camino, y usted no mira para el lado, se levantó aquel y usted le va a decir, no, es que eso no fue lo que Dios me dijo. Sí, porque ¿qué fue lo que le pasó a Nehemías? Que mientras Nehemías estaba construyendo las murallas, que eso es tipo de tu vida, ¿verdad? De lo que hablamos ahorita, tú estás construyendo las vidas, Cristo te llama, tú estás ahí motivado en ese primer amor, estás orando, estás ayunando, estás aprendiendo de la palabra, estás ayudando a los hermanos, estás ayudando en tu iglesia, estás tratando de construir esa muralla, y de momento te llega una carta de Zambalá que te dice, oye, vamos a reunirnos porque lo que tú estás haciendo eso no, ¿quién te dio el permiso? Amén. Entonces cuando vemos que en la historia de Nehemías, que Nehemías empezó a recibir la carta de Zambalá, la carta de Tobías, vamos a reunirnos, y la respuesta de Nehemías me encanta, porque Nehemías que lo estaban amedrentando sutilmente, porque vemos que son estrategias del enemigo para amedrentar a Nehemías. Pero ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que ustedes vean claramente cuál fue la actitud de Nehemías, que Nehemías le dijo, no, espérate, pero es que yo no tengo tiempo para ir para allá, Joel, porque yo estoy construyendo una buena obra, yo estoy haciendo lo que Dios el Rey me mandó a hacer. Amén. O sea que nosotros tenemos que tener bien claro, hermano, a lo que Dios nos ha llamado, que nosotros no podemos perder el tiempo a que aquel dijo, a que aquel comentó de mí, que aquel se levantó contra mí, no. Amén. Jesucristo dijo, ¿verdad, Jorge? Oye, alégrense cuando hablen de ustedes mintiendo. Amén. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso es así. Porque si siempre y cuando estén hablando de ti y sea mentira, alégrate. Amén. Porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Exacto. Amén. Porque el mismo Cristo nos los enseñó. Entonces, ¿qué pasó? Nehemías estaba haciendo la obra, y de momento, mira que fulano te está mandando a llamar, que se quiere reunir contigo. No, yo estoy haciendo una obra, yo no tengo tiempo para ir para allá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que darle prioridad a lo que tenemos que darle prioridad. No, y la cuestión es que cuando pasa eso que tú estás hablando, que Nehemías ignoraba las cartas, él no le hacía caso a lo que le estaban diciendo, el enemigo se encargaba de aumentar y de atomizar. La presión era más alta. Llegó el momento, dice la historia, que lo amenazaron con su muerte, con su vida. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Que aquí viene la parte donde se entristece mi corazón. El enemigo usa personas que están en la viña para amedrentar a Nehemías, profetas. Dice la Biblia que los sobornaron, Zambalá sobornó gente que eran creíbles, que su palabra podía ser creíble ante Nehemías. A lo mejor si yo envío a Nehemías le va a creer. Exacto. No, vámonos para el templo, Nehemías, vamos a encerrarnos porque esa gente te vienen a matar. Te van a matar porque tú estás haciendo lo que ellos no quieren, porque estás en contra de los gobernadores, estás en contra de los líderes. Mira, Nehemías, ponte para lo tuyo, entonces viene Satanás a utilizar personas a ser influenciadas por el enemigo, que más adelante vamos a hablar de un tema de la influencia que usa el enemigo alrededor tuyo, en tu casa, en tu iglesia, a lo mejor en tu trabajo, personas influenciadas para cumplir con el plan del enemigo en contra del plan de Dios que tú tienes en tu caminar, lo que Dios estableció para ti. El enemigo se va a encargar de poner personas y utilizar personas que están a tu alrededor, amenazarte inclusive con tu muerte, ¿me entiendes? Para que usted se amedrente. Yo he aprendido en este camino que morir en Cristo es ganancia, como dice la Biblia. Exacto. Entonces usted cumple con el propósito de Dios, cueste lo que le cueste. Exacto, porque mira esto que es bien importante. Yo digo, el enemigo, ¿verdad? Y sabemos que Dios es soberano y Dios permite estas cosas. ¿Por qué? Porque dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros venimos al caminar y nosotros somos como un niño recién nacido, ¿verdad, Jorge? Y cuando el niño recién nacido llora, usted rápido le mete el biberón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando usted va creciendo en el evangelio, ya usted ya no es niño, ya usted se está convirtiendo en hombre. Eso estamos hablando
hablando en lo espiritual, entonces Dios deja que usted coja cantacito para que aprenda, y Dios deja que lleguen situaciones a su vida para ver, para probar su fe, para que usted vaya creciendo y vaya queriendo más madurez. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que en ese caminar se levanta el enemigo sabiendo que Dios le está permitiendo para ver si usted ¿verdad? Es fuerte y si aguanta lo que tenga que venir, cueste lo que cueste. Exacto, porque el enemigo se encarga de arrastrarte a la trampa de él. Exacto. Para que usted diga, no, ya yo estoy cansado del camino. No, es que ya yo no puedo. Mira, es que mi familia se me levantó en contra. Es que en la iglesia todo el mundo está hablando de mí. Es que estoy cansado, yo no puedo más nada. El enemigo amedrentándote, hermano, escuche, para que usted sepa cómo es que el enemigo obra, cómo es que el enemigo usa las estrategias que se están utilizando últimamente en la iglesia, en los trabajos, en su casa, con sus familiares, para, mira, cancelar el propósito de Dios en su vida. Usted tiene que ponerse alerta, hermano, porque Nehemías, desde un principio, Nehemías sabía cuál es el propósito, y al saber el propósito, a estar conectado, porque eso era en lo que yo veía de Nehemías, el tipo ya estaba conectado con Cristo de una manera de que cuando hasta lo amenazaron de muerte, no le importaba. Sí, porque ya él tenía su fe activa, ya él sabía quién lo había enviado y él sabía quién lo estaba respaldando. Entonces vemos también situaciones en la vida de las personas cuando empiezan a caminar en los caminos del Señor y vienen enfermedades, vienen problemas, situaciones, y hay personas que yo lo he escuchado que me dicen, ay, pero hermano, pero es que Dios no me escucha, pero es que yo oro, pero es que desde que yo me convertí esto ha sido problemas, batallas y luchas y guerras y yo no salgo del boquete. Entonces eso lo amedrenta y lo que hace es que lo hace revirar para atrás. Pero vemos en la historia de Nehemías que Nehemías no reviró para atrás. No. Nehemías se quedó allí. Nehemías dijo, venga lo que venga, venga Sanbalá, venga Tobías, venga el ejército, venga quien venga, nosotros vamos a construir las murallas y con la espada en la mano. Con una construimos y con la otra velamos. Amén. Porque si se tira el enemigo vamos a combatirlo, y si no se tira vamos a seguir construyendo, porque la obra no puede cesar, hermano, porque Cristo viene ya. Amén. Y esta obra no puede cesar, esto no puede parar. Se levante quien se levante en contra de tu vida. Mira, Dios dijo una palabra sobre ti y Dios la va a cumplir, Dios te va a respaldar. Y vemos en la historia de Nehemías que en ningún momento Nehemías fracasó. Por eso es que, ¿verdad? Dice que nuestra vida es semejante a una ciudad fortificada, ¿verdad? Porque cuando usted edifica con ese propósito de fortalecer su vida espiritual. No, aquí dice en el capítulo 4, verso 10, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ay. ¿Vio eso? Pero aquí hay una cosa que usted tiene que tener en cuenta, que para edificar Jerusalén, los escombros no pueden estar ahí, hay que sacarlos. Sí. Y dice la Biblia que los escombros eran muchísimos, a tal manera que los acarreadores, mire acá dice en el verso 17, los que edificaban en el muro, los acarreadores, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Exacto. O sea, usted puede trabajar en la obra, pero en la obra que trata de su vida no puede haber escombro. No puede soltar la espada. Y no puede soltar la espada. ¿Vio? Eso es. Entonces, usted tiene que tener la espada en la mano, usted tiene que limpiar los escombros de su vida para que la nueva, ¿cómo se llama? La nueva muralla se pueda edificar. Claro. Si no, no podríamos jamás edificar a Jerusalén en nuestra vida. Porque con escombros no se puede edificar, hay que sacar los escombros del lugar, porque toda muralla caída en el medio, usted no puede construir una muralla nueva en un lugar donde está lleno de escombros, usted tiene que sacar los escombros, y en la vida de nosotros hay mucho, dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Dice porque era mucho, ¿qué? Y el escombro era mucho. ¿Vio? Había mucho que limpiar. Hay mucho en nuestras vidas, hermanos, que limpiar. No se crea que la obra es de un día, ni de no se piense usted que usted, para edificar Jerusalén en su vida, usted se convirtió al Señor y a los 2 o 3 años ya usted está limpio completo. Eso es una falacia, hermano. Eso es así. Eso es una falacia. Nosotros tenemos que estar limpiando nuestras vidas todos los días de nuestras vidas, cada día. La Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté puro,
purifíquese más. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cada día buscar a Dios con intensidad, porque hay cosas en la vida suya que usted no ve. Déjeme decirle una cosa. Si usted ahora mismo no está viendo los escombros que hay en su vida, es porque usted está alejado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que usted se acerca a la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se dispersan. Las tinieblas empiezan a salir y empiezan a huir. En la medida que usted se va a acercar a Dios, usted se va a ver como más pecador. ¿Por qué? Porque usted se está acercando al Señor. Y mientras más usted se acerque a Dios, más pecador usted se ve. Por eso Pablo dijo, de los pecadores, de los cuales yo soy ¿quién? El primero, dijo Pablo. ¿Por qué él dijo eso? Porque Pablo era un hombre que había experimentado lo que era tener una cercanía con el Maestro, con Dios. Y cuando Pablo se acercó a Dios, se dio cuenta que en su vida había muchas cosas de tiniebla todavía que él tenía que echar fuera. Hermano, hay mucha tiniebla en nuestras vidas. Desde que nosotros éramos niños, el diablo está trabajando en nuestras mentes para que nosotros nos llenáramos de todas las cosas malas que hay en este mundo. Y comenzamos a pensar y a obtener cosas del mundo y a meter ideas falsas dentro de nosotros, que cuando venimos al Señor, el Señor quiere que usted muera a todas esas cosas y que usted saque todas esas cosas de su vida. Y en la medida en que más usted se acerque a Dios, más pecador usted se verá. ¿Por qué? Porque usted se está acercando al Dios grande y poderoso. Y nosotros delante de Dios, ¿qué somos, hermano? Por lo tanto, cuando usted se esté acercando a Dios y usted comience a ver lo que hay en su vida, usted va a ver entonces que usted va a comenzar a humillarse delante de Dios, a vivir una vida de humillación delante de Dios. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere. En esta vida no hay nadie grande, aquí no hay nadie poderoso. Aquí todos somos igual delante de Dios. Aquí el apóstol, el pastor, el profeta, cada ministerio es un hombre que necesita transformación. Amén. Y que necesita ser cambiado a la imagen del Señor. Esto de que yo soy apóstol y tú eres menor que yo, hermano, cualquier persona que viva en ese tipo de conducta o ese tipo de forma de mirarse a sí mismo, la Biblia dice: el que se crece largo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y nosotros no podemos vivir en engaño. Nosotros tenemos que vivir creyendo que cada uno de nosotros puede alcanzar la medida a la cual Dios nos llamó. Y usted tiene que buscar a Dios con intensidad y no dejarse amedrentar por los enemigos y seguir caminando hacia adelante, que Dios va a hacer la obra en usted, Dios lo va a perfeccionar, Dios lo va a cambiar y el escombro Dios lo va a sacar de su vida. Aleluya, ¿no? Y que algo bien importante que tú tocaste, Jorge, es que cuando usted viene a Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5, 17, que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas esas son esas nuevas. Amén. O sea que estamos hablando del escombro. Eso es así. Estamos hablando que cuando usted viene a Cristo, Cristo saca la escoba y empieza a barrer los escombros que hay en su vida, porque para él poder poner su vino nuevo dentro de ese odre viejo que estaba ahí, no se puede. O sea que él tiene que hacer un odre nuevo para poder poner ese vino dentro de usted, que es tipo del Espíritu Santo. Él tiene que limpiar ese vaso, él tiene que limpiar. Por eso Cristo le decía a los discípulos, a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes tienen que limpiar primeramente el vaso por dentro, para después limpiar el exterior. O sea, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Para toda esa gente que me escuchan, que saben de construcción, tú sabes de construcción, Jorge, cuando tú vas a ir a construir un sitio, lo primero que hacen es limpiar el sitio, limpiar el lugar. Limpiar el lugar, hermano, porque hay que sacar los escombros del lugar. El escombro del medio. Entonces, ¿qué pasa? Ya una vez usted reconoce y sabe lo que está haciendo, usted empieza a limpiar, a sacar el escombro, empieza a edificar, el enemigo se levanta. Pero usted tiene que tener bien claro en su mente que más grande es aquel que lo llamó que el que se levanta. Exacto. Más grande es aquel que le dijo a usted lo que tenía que hacer, que el que va a opinar, que el que viene a amedrentarlo para que usted pare la obra que el Señor quiere que usted haga. Amén. Y con el conocimiento de que siempre Satanás va a amedrentarte para que tú no cumplas con eso. Exacto. Para que tú no levantes esa muralla. Eso ¿entiendes? Y es algo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad? Esta historia que le estamos llevando en este día, en esta noche. No te amedrentes, hermano. Si Dios te llamó, no te amedrentes, porque es que es el más grande, como decía Yamil, el que te llamó. Jehová es su nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que siempre va a venir el ataque, que siempre va a venir
las artimañas del enemigo, la trampa. Siempre va a haber una trampa para que usted caiga. Por eso hay que estar en la brecha. Tenemos que limpiar, tenemos que mantenernos, ¿verdad? Con las herramientas, con la espada que Dios nos da para defendernos en ese caminar. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, hermano, nosotros estamos aquí, nosotros somos seres humanos como cualquier otro, como ustedes. A nosotros nos pasan situaciones. Nosotros hemos comprendido, ¿verdad?, el propósito para que Dios nos llamó, pero no quiere decir que nosotros no estamos a la intemperie de lo que nos pueda pasar también, porque a nosotros recibimos ataques. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hemos recibido ataques esta semana que son ejemplos. El mismo Jorge, que usted lo ve aquí, les barataron su carro, pérdida total. Yamil tiene un asunto en su casa con su hijo, con su esposa en el trabajo. A mí se me levantaron en el trabajo, le chocan la guagua a mi esposa, hermano. ¿Y usted cree que nosotros no sentimos eso como seres humanos? Con nuestro corazón, ¿verdad? No se entristece, no se preocupa. Claro. Usted, mientras tiene esa relación con Dios, le dice al Señor, mira lo que me está pasando, Dios mío, dame la fuerza, como decía en el versículo, decía, dame la fuerza tú, pero se la estás pidiendo tú ahora, en este momento, Señor, tú, dame la fuerza, porque tú eres el que pelea, porque tú eres el que nos levanta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y son situaciones, ¿verdad?, que usted tiene que mantenerse, decir, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que está pasando en mi hogar, de lo que me pasó a mí, por poco perezco, como decía Jorge ahorita, Dios me cuidó, pudo haber perdido su vida en ese accidente. Alabado sea el nombre de Jesús. A pesar de lo que está pasando en mi trabajo, que me puede tocar mis finanzas personales, alabado sea el nombre de Jesús. A pesar de lo que está pasando, ¿verdad?, a tu alrededor, tú tienes que mantenerte con el propósito, con la palabra, con la encomienda que Dios te dio para seguir hacia adelante, porque más adelante usted va a ver la gloria, usted va a ver la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted va a ver que Dios va a bendecir su hogar, su casa, su finanza, su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero usted tiene que pararse en la brecha y hacer como hizo Nehemías, que fue con un propósito y terminó el propósito el cual fue enviado, ¿verdad? Exacto. Con autoridad de Dios, usted con autoridad, con respeto, con la encomienda, usted tiene que terminar el propósito de Dios en su vida. Y uno de esos ejemplos que podemos dar en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que fue uno de los que escribió la mayor parte de los libros en el Nuevo Testamento, de las cartas, y un versículo que me encanta mucho, que es en Romanos 8, capítulo 8, versículo 38 en adelante, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni los Zambalá, ni los Tobías, ni los bochinches, ni los problemas, ni el jefe de tu trabajo. Mi alma adora a Jesús. Ni ninguna de esas cosas que se levanten en contra de tu vida te va a hacer retroceder. El apóstol Pablo dijo: nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Amén. O sea que Nehemías, usted ve esa característica del apóstol Pablo, esa valentía, no solamente se refleja en el apóstol Pablo, lo vemos en Nehemías también, porque Nehemías no retrocedió, hermano. Cristo no retrocedió cuando sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario, cuando sabía que tenía una encomienda, y la Biblia nos estipula y nos enseña que no se le hizo fácil en su humanidad. Tuvo que orar, tuvo que ayunar, tuvo que sacrificarse, tuvo que obedecer al Padre, pero no retrocedió. Estamos en un tiempo que nosotros no estamos en tiempo de reclamarle al Señor el porqué de las cosas. Exacto. Estamos en un tiempo que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y seguir si para Dios adelante. está diciendo camina, usted camine. Si Dios te está diciendo confía en mí, confía en Dios. Nosotros estamos pendientes, ay Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Y Dios mío, pero con ese ñe, hermano, usted tiene que madurar, porque aquí es que como dicen, ¿verdad? Este refrán que dice, aquí es que se separan los niños de los hombres. Exacto. Aquí es que usted puede ver los frutos espirituales. Aquí es que usted puede ver si es verdad que usted está en la iglesia, usted viene a los caminos de Cristo con el propósito de seguir a Cristo, Sí, no de un hombre. Como a conveniencia, como dijo Job. Adiós, pero vamos a aceptar de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque entonces cuando venimos a los caminos de Dios y estamos en bendición, en abundancia, Dios es bueno. Pero cuando Dios nos castiga o Dios nos pasa por la prueba, pues ya Dios no existe, Jorge. Amén. Pero ya Dios no es de esto. Cuando se levanta a fulano y me empieza a hacer la vida imposible, pues ya Dios no está conmigo.
Porque empezamos a dudar. Y sí, ok, podemos entender que en una parte, ¿verdad?, de nuestra inmadurez, por decirlo así, del crecimiento espiritual, podemos dudar en cualquier momento, pero sabemos por la palabra, porque la Biblia dice que la palabra aumenta nuestra fe, por el oír. O sea que cuando nosotros escuchamos la palabra, sabemos que Dios está con nosotros. O sea que cuando viene la prueba, cuando viene la situación, eso no nos puede amedrentar a nosotros, respirar para atrás, a volver como estábamos. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que nosotros no podemos ser como el lechón o la lechona, que después que tú la sacas del fango, la lava, la limpia y todo eso, y cuando tú la sueltas, ¿qué hace? Vuelve y se enfanga. Vuelve y se enfanga. Amén. Entonces nosotros no podemos, después que Cristo nos lava con su sangre, nos limpia con su sangre poderosa, nos da la vida eterna, volver otra vez a falgarnos con el pecado, porque se levantó fulano. Entonces yo le digo a la gente, hermano, ¿quién fue el que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Acaso fue fulano? ¿Acaso fue Zambalá? ¿Acaso fue Tobías? Cuando tú estabas en el lodo cenagoso, ¿quién fue a rescatarte? El que fue a rescatarte se llama Cristo Jesús. Ese fue el que murió por mí, por Jorge, por Joel. Ese fue el que te fue a buscar, no fue el hombre. Entonces nosotros tenemos que, porque hoy en día, ¿cuántos ministros no han caído? En adulterio, los han cogido robando, la apostasía. Entonces el mundo ve eso y dice, ves, por eso es que yo no voy a la iglesia. Pero ahí es donde está el error. Exacto. ¿Por qué? Porque la mirada está puesta en el hombre. Una trampa del enemigo. No está puesta en Cristo. Entonces nosotros no podemos poner la mirada en el hombre. Porque si Nehemías hubiera puesto la mirada en el hombre, hermano, se hubiera amedrentado y hubiera respirado por el rey. Se hubiera quedado trabajando de copero y no hubiera tenido que pasar allí su Tacho, que voy yo para allá a servir de apoyo a esta gente, a coger sol, a recibir la amenaza que me van a matar. Mejor me voy para el rey, allí me quedo, le sirvo el vinito en aire acondicionado, tengo todas las comodidades y no tengo que ir a sufrir. Pero él decidió hacer el propósito de Dios. La Biblia dice que Moisés rehusó vivir en la casa de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque tenía en estima los sufrimientos de Cristo, dice la Biblia. Aleluya. En Nehemías capítulo 3 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Fíjese que la primera puerta que se edifica es la puerta de las ovejas. Si usted no tiene esa puerta edificada en su vida, usted no puede edificar ninguna otra puerta. La primera puerta que usted tiene que edificar en su vida es la puerta de las ovejas. ¿Okay? Usted tiene que llegar a ser una oveja. Eso es lo que habla de eso. Y usted, cuando vino el Señor y usted aceptó al Señor como su Salvador, la Biblia dice que el Señor es el buen pastor. Y usted vino a ser como una oveja para Él. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que llegar al lugar donde nosotros podamos escuchar la voz de Dios y entender la voz de Dios, hermano, para ser oveja. Sí, señor. Si usted quiere ser oveja, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay una cosa que se hace en el lugar donde hay ovejas, y es que las ovejas conocen la voz del pastor. Oiga, eso es una cosa increíble, pero la oveja sabe a la que el pastor silba o el pastor hace lo que él hace, esa oveja hace lo que el pastor le había enseñado que hiciera cuando él hiciera eso. Oiga, es una cosa automática en las ovejas. Entonces, usted tiene que, la primera puerta que usted tiene que edificar en su vida es la puerta de la oveja. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, cuando a veces nos inspira. Y el Espíritu Santo a veces te inspira para que tú oyes algo y tú dices, wow, Señor, tú me hablaste. ¿Ves? Cuando el Espíritu Santo te habla, en las madrugadas cuando despiertas, a veces el Espíritu Santo tiene un verso en tu cabeza para que tú lo veas en la mañana y tú digas, wow, Señor, esta es tu palabra, tú me estás diciendo algo. Hay maneras diferentes que Dios habla. Aleluya. Y si tú tienes el oído bien afinado, el Espíritu Santo habla y te va a enseñar para que tú camines en los caminos del Señor. Luego dice aquí en el verso 3, y los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Después de la puerta de las ovejas, ¿cuál es la segunda puerta que usted edifica? La puerta del pescado. La puerta del pescado habla de que usted debe de hablarle a la gente. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ven en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Ok? Entonces la puerta del pescado lo que habla es de esa relación que usted tiene que tener con la gente para usted hablarle de Cristo y que usted los traiga al redil. Esa es la segunda puerta que debemos edificar. Como la mujer samaritana que salió de allí y se fue a un lugar a decirle a la gente que había encontrado al maestro. ¿Y qué pasó? Que mucha gente dijeron, nosotros vamos para allá a conocer al maestro. Y vinieron y conocieron al maestro.
¿Ves? Entonces, Dios tiene que edificar en cada ser humano que viene a Él la puerta del pescado. Esto no es que usted tiene un llamado extraordinario, ni que Dios te llamó para que tú seas esto o aquello, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que hablar de las grandezas del Señor. Amén. Y dar testimonio de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. No importa sean grandes o pequeñas, Dios sabe lo que hace, hermano, y con quién lo hace. Si usted tiene experiencias con Dios, cuénteselas a sus compañeros. En vez de que nos pongamos a hablar de cosas, a veces es más necesario hablar de Dios. Y decirle a la gente, mira, Dios está haciendo esto en mi vida, Dios está haciendo esto otro, Dios está haciendo así, ¿ves? Y luego si tú sigues mirando, vas a seguir viendo las puertas, no vamos a hablar de todas, pero ahí dice que después se restaura ¿cuál? ¿La puerta qué? La puerta vieja, ¿verdad? Que es en el verso 6. Dice que la puerta vieja también fue restaurada. La puerta vieja no habla de otra cosa que de buscar los caminos del Señor. Usted tiene que encaminarse a buscar los caminos del Señor. Amén. El Señor dijo, mirad por las sendas antiguas, ¿verdad? Dijo en Jeremías. Amén. Y anden por ellas y hallarán descanso para vuestras almas. Hay que volver atrás, hermano. La iglesia se ha venido a modernizar. Pero déjeme decirle una cosa, eso es mentira. No hay iglesia nueva, no hay iglesia novel. Eso es un engaño del diablo. La iglesia vive por los preceptos del Evangelio de Dios. Y los preceptos del Evangelio de Dios están ahí en la Escritura y no cambian. Tienen siglos y siglos y siglos. La ley de Dios es perfecta, dice la Biblia. Aleluya. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma, dice la Biblia. Alabado sea Dios. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por los preceptos. Las cosas que están escritas en la Escritura. Todas esas cosas que usted dice, ay, pero mira, pero eso está allá en el libro de Nehemías, eso está allá en el libro de Génesis, que esos libros fueron escritos hace miles y miles de años. Pero esa es la palabra viva de Dios, hermano. Eso es. Esa es la palabra viva de Dios. Génesis es palabra viva de Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. No, y todos los demás libros de la Biblia son palabra viva de Dios, que tienen un mensaje para ti en un momento determinado de tu vida. Claro. Señor. ¿Cuántas veces nosotros, a Yamil, a él, a mí, nos ha hablado el Señor? Y usted ha visto un verso de la Biblia y usted dice, oh, el Señor me habló. Y usted lo siente en su corazón que Dios le está diciendo algo. Claro que sí. ¿Ve? Porque aunque es una palabra que está ahí escrita, el Señor lo dijo. Escrito está. El Señor no habló de una iglesia moderna. El Señor no dijo, no, yo tengo una iglesia nueva, moderna, esto, aquello. No, es una obra nueva que Dios hace en nosotros. Pero la obra de Dios, cuando Dios habla de una obra nueva, se refiere a que la obra de Dios, hermano, no pasa de moda. La obra de Dios siempre es nueva. Amén. Es nueva. Las misericordias de Dios son nuevas cada qué. Cada mañana hay misericordias nuevas. Dios. Eso es lo que se refiere cuando la Biblia dice cosas nuevas. Dice el Señor que haría cosas nuevas en nosotros. Son cosas las que Dios hace. ¿Por qué? Porque el ser humano no experimenta las cosas de Dios. A veces nosotros no experimentamos las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios en un momento le ha hablado y le ha dicho, mira, voy a hacer esto contigo? Y de momento Dios lo hace. ¿Y qué es para ti? Algo nuevo. Pero ya lo hizo en otro. A lo mejor eso que para ti es nuevo, Eso es así. para otro ya lo había hecho. Exacto. Dios lo había hecho en otro. Y tú dices, ay, mira lo que Dios hizo conmigo. Y tú te sientes como si fuera agraciado. Dice, le doy gracias a Dios porque Dios me ha visitado. Amén. Y cada uno de nosotros somos, ¿qué? No estamos agradecidos de que Dios nos haya visitado. Jorge, cuando de que tú Dios nos haya hablas hablado. de eso de levantar las murallas, hubo algo ahí que me llamó la atención y fue que el pueblo estaba en una comunión. Oh, sí. El pueblo dijeron, espérate, este hombre, Nehemías, Dios lo trajo aquí y esto nos conviene. O sea que nosotros tenemos que ver si nos conviene en los caminos, en la obra de Dios. O sea, nos conviene que Nehemías venga, que nos ayude y nosotros vamos a mover el pueblo, porque dice la historia de Nehemías que cada persona construyó la parte que le tocaba. Estaban unánimes. Eso es así. Estaban unánimes en Y el eso cuerpo. es Entonces así. ahora yo me voy a dirigir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a todos esos hermanos que nos están escuchando. El trabajo en equipo es bien necesario. Sí, Señor. Y eso lo vamos a ver en Nehemías capítulo 4, versículo 6. Lo voy a poner en la pantalla para que lo leamos. Mira lo que dice. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo Ánimo. ánimo para trabajar. Sí, señor.
O sea que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que estar unánimes y tenemos que tener ánimo para trabajar. Amén. O sea que en esta tarde nosotros te estamos diciendo, no te dejes amedrentar por el enemigo, ánimo a trabajar. No te amedrentes. Porque Cristo viene ya. Sí, y nosotros Señor. tenemos que trabajar, nosotros tenemos que levantar, nosotros tenemos que unirnos con nuestros hermanos, los que verdaderamente son hermanos, porque hay algunos que no son ni primos. Alaba la gloria de Dios. Entonces, usted tiene que ver quién es verdaderamente su hermano en Cristo para poder unirse a esa persona para trabajar. Si el hermano Joel viene donde mí y me dice, hermano, siento en el espíritu hacer esto, y Joel, pues vamos a orar y me uno a él y vamos para adelante. Pero como si Joel viene donde mí con un plan y yo me lo voy a oponer, Los zambalanes. y yo voy a venir a envidiarlo, y yo voy a venir a meterle el pie para que se caiga. Mire, hermano, no seamos piedra de tropiezo para los demás, porque a lo mejor Dios está levantando un Nehemías en su iglesia para poder restaurar las murallas que el enemigo ha destruido. Sí, Señor. Eso es así. Entonces, si el enemigo ha destruido, no queremos entrar ¿verdad? En el por qué esas murallas están destruidas, porque estamos aquí hasta las 12 de la noche, pero sí sabemos que en la historia de Nehemías, por la causa que las murallas estaban destruidas, era por causa de la desobediencia del pueblo hacia Jehová. Sí, Señor. Entonces, cuando la iglesia desobedece a Dios, las murallas caen, el enemigo se mete y hace estrago. Entonces, Dios levanta a los Nehemías dentro de la iglesia. Dios levanta a los hombres de Dios para empezar a restaurar las murallas, para empezar a crecer como pueblo, como unánimes, todos juntos. Entonces, claro que el enemigo se le va a levantar, hermano. Claro que se va a levantar la oposición. Por eso es que te estamos diciendo, no seas de los que desparrama. Exacto. Porque no hacen ni dejan que hagan. ¿me No, entiendes? están como los fariseos. No hacen ni dejan de hacer. Eso es así. O sea, nosotros tenemos que unirnos a la obra en vez de desparramar. Por eso Cristo dijo, el que no está conmigo, ¿qué? Desparrama. El que no recoge. Esos son conmigo, los zambalanes y los O porquíes. recoge o desparrama. Aquí no hay intermedio, hermano. O sea que usted tiene que estar en la obra, desparramando o recogiendo. Dice, mira lo que dice el apóstol Pablo hablando, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que usted es un miembro en particular del cuerpo de Cristo. Aleluya. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo, etcétera, etcétera. Pero miren lo que dice aquí atrás. Dice, procurad pues los dones mejores. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes como iglesia, cada uno de ustedes tiene en particular algo, una función dentro del cuerpo de Cristo. Eso es así. Exacto. No piense usted que usted vino a la iglesia para sentarse en un banco y no hacer nada. Busque, porque usted tiene que ser un miembro del cuerpo. Si usted es un miembro útil en el cuerpo, usted tiene algo que hacer en el cuerpo y Dios lo va a llevar, el Espíritu Santo de Dios lo va a llevar. Sí, Señor. Para que usted cumpla con la función que el Espíritu Santo le va a poner en el cuerpo de Cristo. ¿Ve? No piense que los dones espirituales no son importantes. Por ahí se está predicando que la iglesia de Corintios necesitaba dones porque era una iglesia carnal. Mentiras del diablo. Los dones del Espíritu son necesarios en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Eso es así. Primero vienen los dones, el amor viene después, hermano. Hay gente que dice, no, porque no se preocupe si usted no habla en lengua, después que usted ame. Mire, hermano, si usted no habla en lengua, usted nunca va a llegar a tener el amor, porque la Biblia dice que el amor viene por el bautismo del Espíritu Santo, que viene a morar dentro de usted, y el Espíritu Santo es el único que puede llevarlo a usted a amar. Usted no puede amar a su enemigo. ¿Ok? Al amor de Dios. Es el amor de Dios que viene dentro de usted. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Eso es el amor de Dios que viene a nuestros corazones. Esa terapia que le dan en el púlpito, no se preocupe que usted no hable en lengua, que mire, hermano, esto, aquello, que usted después que ame, sí, después que ame. ¿Cómo usted va a amar, hermano, si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo en su vida? Usted está atrás. Usted tiene que buscar primero eso, buscar fluir en los dones espirituales, las lenguas, en la profecía, en la sanidad. Todo ese tipo de cosas viene primero, hermano. Porque el Espíritu Santo cuando viene a su vida y lo bautiza, el Espíritu Santo le da a usted lo que sea. Hay gente que son bautizados en el Espíritu Santo y en el momento que reciben el bautismo del Espíritu Santo empiezan a hablar en lengua, empiezan a profetizar, empiezan a hacer cosas que son del Espíritu. Algunos, Dios los mueve a ir a orar por los enfermos y se sanan. Y empiezan a amar de otra manera sobrenatural. Exacto. Y eso lo hace Dios, hermano. Exacto. Eso es el Espíritu Santo. Exacto. Pero yo le digo esto porque he escuchado
En muchos lugares que dicen, no se preocupe por las lenguas, ni esto, ni aquello, que eso no es importante. Lo importante es que usted ame, hermano. Usted no va a llegar nunca a amar con el amor de Dios a nadie si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo en su vida, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por eso, por el Espíritu Santo. Nosotros con nuestras fuerzas y nuestros deseos podemos tener lo mejor del mundo, lo más que podemos llegar en nuestras vidas. ¿Usted sabe qué es? A tener un poquito de afecto fraternal, porque no podemos llegar más allá. Dice la Biblia que al afecto fraternal hay que añadirle amor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y cerrando, ¿verdad?, con el tema, ¿verdad? En el capítulo 6 de Nehemías, versículos 15 y 16, ¿verdad? Nos dice que fue terminado pues el muro y el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Quién hizo la obra? Dios. Alabado sea el nombre. Él es el que la hace, no somos nosotros. Sí, Señor. Entonces se terminó el muro porque Dios estaba con ellos. Alabado el nombre de Jesús. Además de que tenían un líder valeroso puesto en la brecha, un líder que fue con autoridad de Dios a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Y pues este mensaje, hermano, es para que usted no se deje amedrentar, no se amedrente, venga a los caminos de Cristo, no escuche las cosas que dicen por ahí. Esto es un camino, ¿verdad?, que no es fácil, pero con Cristo se puede. Y es un camino, ¿verdad?, que te va a llevar a tu salvación espiritual, a una vida, ¿verdad?, en gratitud, en esperanza, en amor verdadero. Y usted no se puede dejar llevar por las cosas, ¿verdad?, que escuche por ahí, porque el enemigo le hace la trampa desde que usted decide seguir a Cristo. Igual que a los líderes, ¿verdad?, en la iglesia, a todo aquel que Dios haya levantado, Dios le haya dado esa palabra, ¿verdad?, de llevar, de ser ese carbón, de ser ese Nehemías, que usted siga con ese propósito, con esa palabra, con ese mensaje, con ese trabajo que Dios le encomendó. Esta encomienda que fue dada a Nehemías era algo especial que Dios tenía con él, y Dios se la dio. Nehemías la puso en práctica y la terminó. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, eso me recuerda cuando estaban en la persecución de la iglesia de los Hechos, que el Sanedrín de aquel tiempo, que era, ¿verdad?, los religiosos y los grandes políticos de aquella época, se levantó uno de los del Sanedrín y dijo: mira, vamos a hacer algo, si la obra es de Dios, va a permanecer. Amén. Y si no es de Dios, se va a esparcir sola. Entonces, ¿qué pasó con Nehemías? Que como la obra era de Dios, hermano, la obra se dio. ¿Y qué pasó al final? Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que si usted ve que en la iglesia se levanta un hermano y está haciendo una obra, hermano, si la obra es de Dios, va a permanecer. Va a dar fruto. Ustedes preocúpese si me entiende. Si no, que mira que se levantó fulano, que deje lo que se levante. Si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a caer. Amén. Ese trabajo no le toca a usted. Usted lo que tiene es que orar para que Dios lo use. Orar para que Dios le dé fortaleza, y orar para que Dios le confirme que eso es de Dios. Amén. Porque Nehemías oró para que Dios le confirmara que esa obra iba a ser apoyada por él. Y cada vez le decía: fortaléceme tú ahora mismo. Claro. Fortaléceme tú, le decía el Señor, que es el que brinda la fortaleza para tú seguir. Claro. Porque uno se cansa, hermano. Yo no puedo decir que somos humanos. En el camino va a llegar el momento en el camino que usted se va a cansar. Pero Nehemías le decía: fortaléceme tú, porque tú me diste la palabra. Tú me dijiste que vinieras aquí a levantar esto. Exacto. Y si tú me dijiste que viniera, tú vas a poner, tú vas a quitar, tú vas a abrir. ¿Me entiendes? Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como creyente, y como hermano que no tiene a Cristo. Usted no se deja amedrentar. Venga a los caminos de Cristo. Él es la salida, Él es el camino, Él es la persona que te puede ayudar. No hay más nadie, hermano. No puede buscar usted. Me imagino que a usted le pasó como a nosotros. Nosotros nos cansamos en el mundo buscar otras cosas, otras herramientas, otra, ¿cómo te puedo decir? Manera alternativa. Usted se va a cansar, hermano, de buscar alternativas, y ninguna de ellas va a poder llevarlo a la salvación. Ninguna de ellas le va a dar vida eterna. Ninguna de ellas le va a dar felicidad,
paz en su corazón. Ninguna de ellas le va a dar esta herramienta de usted poder sobrellevar las situaciones que como humano usted se va a entristecer, le va a dar, ¿verdad? Como le pasó a Nehemías, se entristeció, pero Dios te da la salida, Dios te da ese gozo a pesar de la situación. Sí, porque lo que pasa es que el enemigo se ha encargado de cegar el entendimiento del mundo para que no le resplandezca la luz de Cristo a la gente que están en el mundo afuera, porque como usando ejemplos como pastores que roban, gente que son cristianos, para dañar el testimonio del evangelio de Jesucristo. Entonces la gente que están mirando eso dicen, por eso es que yo no creo en eso, porque mira, dice que es cristiano y roba, mira, este pastor dice que es pastor de aquella iglesia, pero fornicó con la secretaria. Entonces usan eso de excusa para no venir al evangelio de Cristo, pero te estamos diciendo que eso lo está usando el enemigo para amedrentarte, para que no vengas a la verdad. Esa es trampa. Eso es una trampa. Alabado ¿Entiendes? Porque Cristo no fornicó, Cristo no robó. Entonces en ese es que tú tienes que poner la mirada. Los hombres fallan. Exacto, amén. El hombre siempre va a fallar, el hombre siempre va a caer. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea que nosotros te estamos diciendo que tú no puedes confiar en esa persona, poner tu fe en esa persona, sino poner tu fe en la sangre del Hijo de Dios, en la sangre de aquel que fue vertida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que ese es el autor y consumador de la salvación. En ese es que nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza, no en el Papa Juan Pablo II, no en el pastor fulano de tal, no en la iglesia de denominación fulana de tal, no, en Cristo Jesús. Esa es la salvación, esa es la vida eterna, en ese es que nosotros tenemos que dedicarle nuestra vida a Él, y Él nos asegura que nos va a salvar. Y una vez, ¿verdad? Usted aprenda esa sana doctrina de la cual le estamos hablando, que existe, y que esa es la que Dios quiere que usted lleve. Usted la aprende y muere con la sana doctrina. Eso hace. O se va con Cristo, pero usted no la cambie nunca, no se deja amedrentar por nadie. Exacto. No le digan que si le dicen aquello, no, que esto está mal, no, eso no fue lo que usted aprendió. Exacto. Eso no fue lo que Dios me dijo, eso no fue a lo que Dios me llamó. Usted aprende sana doctrina y muere con sana doctrina. Sí, porque lo que pasa es que la Biblia dice que nosotros no podemos ser como un niño fluctuante, que somos llevados como todo viento de doctrina, de esquina a esquina, y porque ¿qué quiere decir eso, hermano? Que si yo aprendí lo que dice esta palabra y yo lo estoy leyendo que dice es blanco o es negro, y viene otra persona al otro lado a decirme que es gris, yo le voy a decir, no, hermano, es que aquí dice que es blanco y negro. Es tipo de amedrentar. Te están tratando de amedrentar. Te está tratando de amedrentar para sacarte de la doctrina, para sacarte del camino donde la palabra te la está enseñando y te está diciendo que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. ¿Por qué entonces yo me voy a adorar a Buda? ¿Por qué me dijeron entonces no, que si tú vas y picas 4 gallinas y te pones 4 collares en la mano, entonces ya tú vas a ser salvo, la maldad va a estar contigo y te van a proteger y los santos y aquello? Pero la Biblia dice otra cosa, hermano. Entonces si la Biblia me está diciendo algo, quiere decir que yo no me puedo dejar amedrentar de lo que me vengan a enseñar, de lo que me vengan a decir. Si a mí me dijeron que Cristo es el camino, con Cristo me quedo. Exacto. Que venga quien se levante a decirme que Cristo no es el camino, yo le voy a decir, varón, usted está equivocado. Cristo es la salvación. Porque aquí la Biblia me lo enseña, y la Biblia tiene más peso que cualquier cosa en este mundo, porque es la palabra de Dios. Sí, así que, verdad, nosotros le queremos decirle en esta tarde que no se deja amedrentar, sigue en el camino, y al que no ha llegado al camino, venga el camino de la verdad, que se llama Cristo Jesús. Si usted es con Cristo, ¿quién contra usted? Amén. Eso nadie. Eso es amén. Así que... Y a esas personas que nos están escuchando, si hay en medio de ellos alguna persona que por alguna razón tuvo un tropiezo, en esta hora usted puede estar ahí mismo, ínquese ahí delante de Dios, dígale, Señor, yo quiero volver a edificar las puertas. Dame la oportunidad, Señor, de edificar las puertas, edificar el vallado, para que mi enemigo no acabe conmigo. Amén. Eso es así. Así que, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que si usted se humilla, Dios lo exalta. La Biblia dice que 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levanta. Amen. Hermano, tiene que venir con un corazón contrito y humillado, y Dios no lo va a despreciar. Dios lo va a levantar. Así que yo espero que este programa haya sido de mucha edificación. Hermano, compártalo, dele share para todas esas personas que estén allá afuera, y usemos las redes sociales para esparcir el Evangelio de Jesucristo y la sana doctrina que estamos predicando en este programa Tiempo de la Ciega. Si usted se quiere comunicar con nosotros tenemos un email, y es tiempodelaciega@gmail.com.
www.tiempodelasiega.com. Si quieren mirar otros videos de nosotros, nos pueden conseguir en YouTube, en Tiempo de la Ciega. Ahí pueden haber otros programas que hemos hecho. Creo que es el número 18, el número 19, para edificación de su vida y de los demás. Y así usted puede compartir y el programa y la palabra de Dios se sigue regando para la gloria de su nombre, porque nosotros somos barro. Nosotros somos solamente unos vasos. Yo siempre digo que yo soy un cartero del reino de los cielos. Ajá, mensajero. Yo soy un cartero, el Señor me da las cartas y yo las zumbo. Ajá. Aleluya, así que nosotros estamos solamente aquí como mensajeros del reino de los cielos para predicarte la verdad, que es lo que falta en este siglo 21, que es cuando ya la generación es que Cristo viene ya. Eso es amén. Y como Cristo viene ya, hermano, nosotros tenemos que pararnos en la brecha y no respirar atrás. Así que, ¿verdad? Que vamos a mandarle unos saluditos a unas cuantas personas que que no se viven. nos olvide, Yamil, ya esta semana viene Navidad. Exacto. Y queremos mandarle saludos a toda esta gente que nos están viendo hoy, ¿verdad? Que pasen una feliz Navidad y que sobre todo que se acuerden del nacimiento de Cristo Jesús. Que Cristo es la Alabado sea el Navidad. nombre de Cristo. Eso es así que le queremos, ¿verdad? Desear. Otra cosa Ajá. que quiero decirle a la gente, que ya dentro de poco nosotros vamos a tener un programa donde vamos a tener aquí una prueba fehaciente Amén. acerca de la resurrección de los muertos, y que todos los muertos no resucitan en un montón, hermano. Eso lo vamos a probar categóricamente por la Escritura. Amén, eso es. Amén, y verdad, vamos a traer, verdad, esos temas poderosos que Dios nos está dando. Nuestro El nuevo hermano año. Jorge, el hermano Joel, yo, y así vamos a traer también otros invitados, que Dios siempre va a traer temas porque Dios quiere hablar en este tiempo a través de estas redes sociales para edificar y comunicarse con el pueblo, hermano. Así que queremos mandarle un saludito muy especial, ¿verdad? A Sergio Caballo, Dios te bendiga, Sergio, a María Delgado, a Luis Amén. Torres, a Jason León, ese es mi barbero, Dios te bendiga, Jason, a Junior César Ramírez Medina, ese es Ñañito, el hermano de Ñaño, Dios te bendiga, Junior, saluditos allá a la familia Ramírez, eso es allá en Ecuador, en Guayaquil. Saludos. Gualesca, Dios te bendiga, Gualesca, tu familia, tu esposo, a todas tus hijas, bendiciones a Gualesca, ahí está Galo, Ñaño, Dios te bendiga, Ñañito. Saludos a Galo, un abrazo Ahí grande. está para Tania allá. Morales, la esposa de nuestro hermano Joel, Dios te bendiga, Tania. Ahí está Milton Santiago, Marilyn Burgos, Roberto Sánchez. Así que, hermano, todas esas personas, mira, Naila, ahí está Naila. Mira, Roberto Sánchez, mi primo, ese es de Dios te Wisconsin. bendiga, Naila. Ese es de Alabado Wisconsin. sea Cristo. está ahí, ajá. Alberto, Bertito, Dios te bendiga mucho, Cristo te ama. Alberto Meléndez Lozada, Dios te bendiga, Albertito, ese era el bouncer de nosotros cuando estábamos en el mundo, tú sabes que estoy orando por ti. Amén. Y vamos a seguir para adelante, que yo sé que te proclamo para Cristo en el nombre Amén. de Jesús, y a Javi también. Sí, señor. Un saludito a Emanuel Delgado, Dios te bendiga, Emanuel. Así que, hermano, esto ha sido todo, ¿verdad? Por este programa, espero que se hayan edificado, que se hayan gozado. Le vamos a dejar unos créditos, ¿verdad? En el final de aquí, para que ustedes vean dónde se encuentra la localización donde estamos. Si usted está en la Florida Central y está buscando una iglesia donde congregarse, hermano, ahí está la dirección, ahí están los contactos, para que usted se ponga en contacto con nosotros, ya cualquiera que sea la necesidad que usted tenga. Nosotros somos bien discretos, nosotros no tenemos que publicarlo en Facebook ni publicarlo en ningún lado, todo se hace discretamente, ¿verdad? Porque todo es en secreto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde, y este es otro tu programa de Tiempo de la Ciega. Feliz Hacia adelante, Navidad. Señor. Feliz Navidad, Cristo te ama. Amén. Dios los guarde a todos.